Ya estamos, gracias a Dios. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con estudios bíblicos hoy viernes con mi hermanito Pedro Rodríguez. Nos trae hoy clase especial. Va a tocar varios libros igualmente acerca de referente al tema que él lleva con este seminario de Reyes de la Biblia. Un abrazo fuerte, hermanito Pedro, y que Dios nos bendiga a todos y bendiciones, amados hermanos. Amén. Amén. Bueno, gracias Alejandro. Bienvenidos hermanos. Qué bueno que estamos otra vez pues con la disposición de estudiar y aprender de la palabra de nuestro Dios. El aprendizaje más importante, más valioso y que realmente pues es más útil en la vida de todos. Damos la bienvenida cordial a todos los hermanos que se están conectando. Damos la bienvenida a la hermana Doriani, que se conecta por primera vez con nosotros. Es una hermana de acá de Cocorote y bueno, le damos la bienvenida. El día de hoy, como bien comentó nuestro hermano Alejandro y estaba comentando yo al inicio cuando me conecté, vamos a hacer una especie de pausa, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, en el ritmo que venimos estudiando o en la temática que traemos pues todos estos viernes, para hacer una, por decirlo de alguna manera, una aclaratoria o darnos una mejor ubicación, por decirlo, en el tiempo, ¿verdad? De los reyes y de los libros que hemos estado estudiando pues desde hace ya creo que un año. Especialmente hemos estado estudiando la mayor parte de Primera de Samuel, y el viernes pasado terminamos de estudiar la segunda parte de Segunda de Samuel y hemos podido pues estudiar lo que fue el reinado de Saúl y ya estamos entrando pues en la parte final del reinado de David. Entonces considero conveniente que en este momento hagamos una breve pausa para ver un poquito de manera panorámica y superficial y sencilla lo que es el libro de Reyes y lo que es el libro de Crónicas. Y por supuesto también algún repasito, aunque ya gracias a Dios lo pudimos ver, del libro de Samuel, ¿verdad? Porque yo creo que si nos ubicamos bien, ¿verdad? En estos tres libros que son cruciales para el tema que estamos estudiando, pues se nos va a hacer un poco más fácil entender, ¿verdad? Algunas cosas y al entender mejor algunas cosas, obviamente el aprovechamiento va a ser mejor, el entendimiento va a ser mejor y pues le vamos a sacar mucho más provecho. Y no solamente nosotros, sino pues la gente con quien compartimos, la gente que Dios nos permite servirle pues en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿verdad? Porque no es un secreto para muchos de nosotros que estos libros del Antiguo Testamento, lo que es Crónicas, Reyes, Samuel, no son libros muy buscados, ¿verdad? Los miembros de la iglesia poco frecuentan o tienen poco interés en querer estudiar, en querer indagar y en querer aprender de Dios. Y aquí hay un aprendizaje maravilloso y extraordinario, ¿verdad? Para el crecimiento, para el enriquecimiento. La mayoría de nuestros miembros, o por lo menos los que yo he observado, buscan más o los salmos o alguna carta del Nuevo Testamento o libros que al juicio de ellos fácil o sencillo de entender, y se pierden de este contenido y de este material tan maravilloso del Antiguo Testamento. Y no solamente en estos tres libros históricos que estamos compartiendo, ¿verdad? De Samuel, Reyes y Crónicas, también Levítico, también Números, también profetas mayores, profetas menores. Es una literatura que muy pocos los miembros de la iglesia la buscan, ¿verdad? Con interés y con anhelo de aprender. Muchas veces lo hacen, por decirlo de algún modo, pues por cumplir un plan de lectura asignado de un año y te asignan una porción diaria para que vayas leyendo y de esa manera cubres todo lo que es la Biblia. Y bueno, de esa manera logran leer esa parte de la Biblia. Y lo hacen más que todo, o en la mayoría de los casos, bajo esa guía, bajo esa línea, pero muy pocas veces van allí, ¿verdad? A estos libros que estamos mencionando con el interés de aprender y de entender más a Dios. Entonces, por eso me gusta mucho el aprendizaje de los reyes y el compartir sobre los reyes de los días viernes, porque nos anima a investigar, a estudiar y a tener más interés por este tipo de literatura. Entonces, hoy, más que todo, vamos a hacer una especie de comparación entre
Primera de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, Reyes y Crónicas, ¿ok? O vamos a hacer una comparación entre Samuel, Reyes y Crónicas, ¿ok? Por ser los libros donde acudimos, pues cuando en este estudio de los días viernes. No sé si la pantalla se puede ver allí, estoy tratando de colocarla en modo completo, pero ok, ahora sí, ¿verdad? Ya me sale en modo completo. Entonces, antes de eso, antes de entrar al cuadrito, que es un cuadrito sencillo, donde se comparan los tres libros, vamos a estar viendo una línea del tiempo, ¿verdad? Donde nos vamos a estar ubicando en el tiempo, en este caso, del material que estamos estudiando. Entonces, tenemos por acá en la diapositiva, aparece una línea del tiempo en la parte de abajo. Si tiene una computadora se le va a hacer mucho más fácil porque en el teléfono es un poquito más difícil de poder ver las letras pequeñas. Pero si tiene una computadora se le va a hacer mejor la visualización. Entonces, tenemos en el fondo una línea del tiempo, ¿verdad? Que está dividida en tres grandes partes, o lo que llamamos nosotros las tres grandes dispensaciones de la Biblia, ¿verdad? La dispensación patriarcal, la dispensación judaica y la era cristiana, ¿verdad? Que está en el extremo derecho. Lo que pasa es que hay unas letras allí que no permiten ver lo que es la parte donde dice era cristiana, ¿verdad? Pero tenemos la era patriarcal, la era mosaica, la era judaica. En la era patriarcal, pues conocemos los acontecimientos que ahí ocurrieron, ¿verdad? Tanto antes del diluvio como después del diluvio, ¿verdad? Lo que ocurrió con los patriarcas, ¿verdad? Estos tres periodos que en este caso forman parte del libro de Génesis. Vemos también ya en el libro del Éxodo cuando hay la esclavitud en Egipto, cuando el pueblo va esclavizado de Egipto, cuando entraron los patriarcas y duran 400 años allí de esclavitud. Luego vemos la errancia en el desierto, vemos acá en letras pequeñas, los 40 años. Luego de eso la conquista, ¿verdad? Cuando Dios a través de Josué logra conquistar el territorio de la tierra prometida. Luego vemos los 400 años de los jueces, por acá, ¿verdad? En esta parte, está el cursor, que espero que se vea en la pantalla. Vemos los jueces gobernando durante 400 años. Y ya en el fin de este periodo de los jueces, ¿okay? En Samuel, que fue donde comenzamos a estudiar, pues nuestro Dios, por petición de la nación, más no por deseo de él, establece la monarquía, ¿verdad? O establece el primer rey, ¿verdad? Que fue en este caso Saúl, como lo pudimos compartir. Y pues allí comienza el periodo del Reino Unido, para que aparece acá en letras rojas, en negrita, ¿verdad? Entonces, este periodo es en el que actualmente nos encontramos. Ya terminamos de estudiar el rey Saúl y ahora estamos a punto de terminar de estudiar el rey David y vamos a comenzar a estudiar, si Dios lo permite, el rey Salomón, ¿okay? Y estos tres reyes conforman el periodo del Reino Unido, que como dice acá en la diapositiva, en la parte superior izquierda, dura aproximadamente 120 años. ¿Okay? Saúl reina 40 años, David reina 40 años y Salomón también reina aproximadamente 40 años, ¿okay? Para hacer un total de 120 años, toda la nación unida bajo un rey. Luego de eso, ¿verdad? Entramos a al siguiente periodo, en este caso de la era judaica, y es el periodo del reino dividido, como aparece acá en letras rojas gruesas, ¿verdad? Reino dividido. Y este reino dividido dura aproximadamente 389 años, casi 400 años de duración, ¿verdad? Toda la dinastía dividida del sur y las dinastías del norte, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el linaje de David, la descendencia de David se queda en el sur, en el reino de Judá, y las 10 tribus se van hacia el norte, ¿ok? Eso también, si Dios lo permite, lo vamos a compartir, ¿verdad? Acontecimientos, eventos, aprendizaje, enseñanza. Hay mucho que aprender y mucho que estudiar allí, que con el favor de Dios, primeramente, pues, nos da la oportunidad de escudriñar ahí y aprender, ¿ok? Y estamos hablando, como dije anteriormente, de casi 400 años, ¿okay? de historia, de este tiempo de división. En este momento, ahora, al finalizar este momento, el reino dividido, ¿okay? Para ir adelantando, antes de ser invadidos por los babilónicos,
es cuando aparece, en este caso, el libro de Samuel. ¿Okay? El libro de Samuel, ya cuando están a punto de ser invadidos y saqueados por los babilónicos. Ahí es donde aparece primera de Samuel. ¿Okay? Luego de primera y segunda de Samuel, corrijo. Luego de eso, que son invadidos y llevados al exilio a Babilonia, ¿okay? Donde pasan entre 50 a 70 años aproximadamente, que duran ellos en exilio y en cautiverio, bajo varios emperadores, que Nabucodonosor y otros más que reinaron ahí sobre Babilonia. En esos 50 70 años está el pueblo de Israel cautivo. Y en ese momento es donde se escribe primera y segunda de Reyes. ¿Okay? Aunque tanto Samuel como Reyes y Crónicas eran un solo libro, ¿verdad? Pero después por ciertos motivos fueron divididos en dos libros. ¿Okay? Entonces aquí en el tiempo del exilio, de cautiverio en Babilonia, es cuando se escribe, en este caso, el libro de los Reyes. Después de eso, por promesa de Dios, ¿verdad? Ellos regresan y como aparece en la diapositiva, entramos en este caso en el post-exilio, cuando ellos ya regresan bajo el liderazgo de Zorobabel y con Esdras y Nehemías, ¿verdad? A reconstruir la ciudad y a reconstruir la muralla. Y en ese tiempo del post-exilio, en este caso del regreso a Jerusalén, es cuando se escribe, o es cuando aparece, en este caso, el libro de Crónicas. ¿Okay? El libro de Crónicas aparece ahí. Entonces es importante que tengamos eso claro y pendiente, ¿verdad? El tiempo de aparición de los tres libros que estamos estudiando, tanto el libro de Samuel como el libro de Reyes y el libro de Crónicas. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a entender un poco más algunas cosas, ¿verdad? Nos va a ayudar a responder algunas interrogantes de los énfasis que se hacen en cada uno de estos libros, porque el énfasis de Samuel es distinto al énfasis de Reyes y por supuesto que es distinto al énfasis de Crónicas. ¿Okay? Y en este caso, pues lo vamos a ver ya más detenidamente acá en este cuadrito que aparece acá en la diapositiva. Yo no sé si está en pantalla completa y si puede, y por lo menos en mi pantalla no se puede ver completo, ¿verdad? Yo espero que en su pantalla sí se pueda ver, ¿ok? Pero acá yo tengo en el cuadro, ¿verdad? En la parte superior, me aparece, pues está colocado pues lo que es el libro como tal, en la primera columna a mano izquierda. Yo no sé si se le ve completo en su pantalla, por lo menos en mi pantalla hay algo que me lo está tapando, ¿verdad? Algunas cosas allí, algunas funciones, y no me deja inclusive ver algunas letras, ¿verdad? Entonces ahí aparece, creo que voy a salirme, ¿verdad? Ok, para poderlo ver mejor. Entonces ahí aparece en la primera columna a mano izquierda, ¿verdad? El libro, la referencia, la fecha en que se escribió el libro y el contenido, ¿verdad? O el contenido que abarca o el tiempo que abarca. ¿Okay? Yo espero que usted lo pueda ver allí en la primera columna a la izquierda. ¿Okay? Y obviamente ahí están los tres libros en cuestión: Samuel, Reyes y Crónicas. ¿Okay? Luego vamos a ver una segunda columna, ¿verdad? Donde está a quién va dirigido. Eso lo acabamos de explicar ahorita en la línea del tiempo. Primera y segunda de Samuel van dirigidos al pueblo en el reino dividido antes del cautiverio, antes de ser invadido por los babilónicos. Primera y segunda de Reyes va dirigido al pueblo durante el cautiverio babilónico, o sea, ellos estaban en Babilonia. Y Crónicas va dirigido a los judíos, ¿verdad? O al pueblo de Israel una vez que regresó, una vez que retornó. Y aparece también el propósito de cada uno de ellos en la tercera columna, el fin de cada uno de ellos y la temática de cada uno de ellos, en este caso, que tiene como fin pues alcanzar el propósito en cuestión. Si hay alguna pregunta, si hay alguna algo que quieran preguntar o alguna cosa, pues hagan confianza, ¿ok? Entonces es importante, antes de pasar al propósito, pues que tomemos en cuenta esto, ¿ok? Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaratoria o algo. Si voy muy rápido, si voy muy lento, pues me pueden decir y lo hacemos más lento. Entonces,
Si está todo claro hasta acá, fíjense en este caso, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel en esta ocasión, para que en el primero que nos vamos a detener, fue escrito ahora en la parte superior izquierda, aproximadamente entre el año 931 y 722, como aparece allí. Y vamos a estudiar todo el contenido que abarca, en este caso desde que Samuel nace hasta los últimos días de David, que fue lo que estudiamos ya en los dos libros, en este caso de Crónicas. ¿Okay? Y pues como acabamos de decir, va dirigido en este caso a el pueblo antes del cautiverio, ¿verdad? Un poco antes de llegar los babilónicos, hermanos, a invadir, a saquear y a destruir, se escribe Samuel, ¿okay? Se escribe Samuel específicamente. Y lo que se proponía, en este caso, el libro de Samuel, es mostrar el reino de Dios y el reino de David, ¿verdad? Y el pacto davídico, que como aparece allí, o sea, lo que se quiere mostrar en Samuel es eso, o sea, el pacto de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios a través de David, que en este caso, ya en este tiempo nosotros sabemos que es a través de Cristo, ¿ok? El propósito eterno de Dios a través de ese pacto con David en este caso, ¿okay? Y la temática que utiliza, como aparece allí en la parte derecha superior del cuadro, es la fidelidad de Dios a sus promesas, ¿verdad? Para llevar a cabo sus propósitos eternos, ¿verdad? Se muestra cómo Dios siempre es fiel con su pueblo y cómo Dios siempre es fiel a su promesa, en este caso de una simiente permanente para David, que se siente siempre sobre su trono, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos eternos. Eso es lo que generalmente hemos podido ver en Samuel. Y por supuesto también siempre se muestra la soberanía de Dios, siempre se muestra a nuestro Dios soberano, ¿verdad? Actuando, disciplinando, corrigiendo el pecado y por sobre todas las cosas siendo fiel a su pacto y a su promesa. Entonces, básicamente eso es el resumen de Samuel, tanto de la primera como de la segunda parte que hemos podido estudiar. Y me gustaría, pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, sería de mucha utilidad y de mucho valor, tanto de acá de este cuadro como de las diapositivas anteriores. Y como siempre, pues siéntanse en confianza de hacerlo. No sé si alguien tiene algo que aportarnos o alguien que decirnos al respecto, con toda confianza. Si no la hay, pues seguimos entonces desarrollando acá la parte del cuadro, donde nos vamos a ir en la parte central, donde está lo que es el libro de los reyes, que como lo dije anteriormente, si pueden fijarse ahí en su diapositiva, en la parte izquierda, fue escrito en el año 550, cuando ya estaban, en este caso, el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Ya eran prisioneros o ya estaban ahí exiliados en Babilonia, ¿ok? Y el contenido, como aparece acá, en este caso, el contenido, como aparece acá en el cuadro, incluye en este caso a todos los reyes de Israel y de Judá, comenzando desde Salomón hasta la cautividad, pues en Babilonia, ¿okay? Es lo que abarca en este caso todo lo que es primera y segunda de reyes. Y el propósito, que es importante que lo entendamos, pero nos va a ayudar mucho a entender el propósito de reyes, es mostrar las razones por las que fue quitado el reino, ¿okay? Porque ellos estaban allí en Babilonia y querían razones, querían una explicación. ¿Por qué estaban allí cautivos? ¿Por qué estaban allí esclavizados? ¿Por qué estaban allí dominados por una nación? Si Dios había hecho una promesa, si Dios había dicho que iba a permitir que el reino de David siempre se mantuviera, o sea, qué pasó con la fidelidad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Reyes, ¿verdad? Se escribe con esa intención de mostrar las razones. Y las razones por las que estaban allí, obviamente, es por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, por causa de no confiar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que abarca en este caso Reyes, ¿okay? Eso es lo que abarca Reyes. Y la temática de Reyes, como aparece en la parte derecha de nuestro cuadro,
es la participación de Dios, ¿verdad?, en todos los asuntos mundiales de las naciones, y más en el asunto de su nación y de su pueblo propio, ¿verdad?, que es la nación de Israel. Y el contenido de este libro profético, de este libro de Reyes, es desde una perspectiva más profética. De hecho, se hace mucho énfasis en Reyes, en Elías y en Eliseo, ¿okay?, como comunicadores de Dios, ¿okay?, y como los voceros de Dios, que en este caso advirtieron, que en este caso quisieron corregir y quisieron pues que la palabra de Dios en este caso fuera escuchada por los reyes, y no solamente por parte de estos dos profetas, que son los que aparecen en este libro de Reyes, sino por parte de todos los demás profetas que vemos en la Biblia, tanto mayores como menores, porque cuando estudiamos Reyes, hermanos, inevitablemente también tenemos que estudiar todos los profetas, tanto los que tienen más contenido, que llaman los profetas mayores, como los que tienen menos contenido, que llaman los profetas menores, ¿verdad? Es imposible entender el cuadro completo si no acudimos también al mensaje de los profetas, ¿okay? Esto nos va a ayudar a entender cada uno de los reyes, ¿okay?, del periodo de casi 400 años del reino dividido, ¿ok? Entonces, por esa razón, pues, vemos esa diferencia, pues, en este caso, en el libro de los Reyes, porque, como dijimos, pues, aquí lo que se busca es mostrar la razón por la cual ellos estaban cautivos en Babilonia, ¿ok? Y recuerden que muchos de los que recibieron este libro de los Reyes habían nacido en Babilonia. Algunos obviamente venían de Jerusalén y estaban viviendo en Babilonia, pero muchos habían nacido en Babilonia, ¿ok? No conocían Israel, de donde venían sus ancestros, y ellos necesitaban ser informados de lo que había pasado, ¿verdad?, y del porqué de lo que había pasado. Y por eso, en este caso, se muestra o entra, en este caso, por voluntad de Dios, el libro de los Reyes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta acá? Háganla con toda confianza antes de entrar a lo que es Crónicas. A ver, si no la hay, pues ya en el libro de Crónicas, como aparece acá en nuestra diapositiva, podemos ver ya en la parte inferior, fue escrita en el año 405 al 385, ¿verdad?, aproximadamente. Y fue dirigido, o apareció en este caso, y fue dirigido a los judíos que ya estaban de regreso, ¿verdad?, tanto con el primer grupo, con Zorobabel, y el segundo grupo que vino con Esdras y Nehemías, que ellos ya estaban en Jerusalén, y a ellos pues se les escribe Crónicas, ¿verdad?, para animarles a trabajar, ¿okay?, animar al pueblo, animar a los trabajadores, a los constructores, a reconstruir los muros caídos y a reconstruir el templo, ¿verdad? Ellos necesitaban mucho ánimo, ellos necesitaban mucho aliento, porque habían encontrado un territorio en ruinas, una nación arruinada y devastada. Y no era fácil el trabajo, hermanos, nuevamente, de reconstruir murallas, de reconstruir el templo, y necesitaban ánimo, ¿verdad?, necesitaban aliento. Y en ese momento no solamente aparece primera y segunda de Crónicas, en ese momento también aparece Esdras, en ese momento también aparece el libro de Nehemías, ¿okay?, que son escrituras que aparecieron en un mismo momento con ese mismo fin, ¿verdad?, para ilustrar eso y para dar ánimo al pueblo que estaba desanimado y que tenía una misión que cumplir, porque Dios había permitido, como cumplimiento a sus profecías, que el pueblo regresara otra vez a Jerusalén, ¿ok? Y en base al contenido, que es el contenido de estos libros de Crónicas, que, como dijimos, tienen el propósito de animar al pueblo a trabajar, está la historia de los reyes, pero desde una perspectiva sacerdotal, ¿okay? Primera y segunda de Reyes muestra la historia de los reyes, pero desde una perspectiva profética, con un lenguaje más profético, de condenación, de advertencia, de denuncia del pecado, ¿verdad?, como explicación de que ellos estaban ahí por causa del pecado, ¿verdad? Eso en base al libro de Reyes. Pero ya en Crónicas se hace distinto, ¿verdad? Es desde un punto de vista sacerdotal. Por eso vemos mucho en el libro de Crónicas los sacerdotes, los cantores, los porteros, el orden de los sacrificios, todas esas cosas, ¿ok? La narración de Crónicas es una narración
enfocada mayormente en eso, en el culto, en el templo, cómo David dirigió la construcción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerden que ellos necesitaban ser animados a reedificar la ciudad y el templo en ruinas. ¿Okay? Y lo más ideal para animar al pueblo a reedificar el templo, pues, es contarle la historia de cómo el templo fue erigido y construido, en este caso por David, y consumado por Salomón. ¿Okay? Entonces, por eso vemos el contenido de Crónicas, pues, enfocado en eso. Entonces, si estamos claros en esto, ¿okay? Yo sé que, claro, esto es algo amplio, pero lo estamos tratando de presentar rápidamente por cuestiones de tiempo. Pero si estamos claros en esto, en los tres propósitos y en los tres contenidos de estos tres libros, vamos a encontrarle más sentido al estudio, vamos a encontrarle más sentido a la lectura, y vamos a entender por qué hay algunas cosas que se enfatizan en Samuel y en Reyes y por qué en Crónicas no se enfatizan, y viceversa, ¿verdad? Porque hay cosas que sí se enfatizan en Crónicas y no se enfatizan en Samuel y tampoco se enfatizan en Reyes. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo con toda confianza, ¿ok? Que estamos acá en este caso para eso, ¿verdad? Entonces, con toda confianza, alguna aportación, alguna duda, algún comentario o algo que quieran preguntar o aportar, háganlo con toda confianza, que tenemos tiempo para eso. A ver. Hermano querido. Sí, no, ha sido, bueno, viendo el cuadro desde fuera, ¿no? Viéndolo así, la parte amplia, da un sentido, ¿no? A lo que es el tiempo de los acontecimientos, que esa es la parte que realmente es importante. En mi caso, por ejemplo, tratar de ubicarme en el tiempo, tratar de ubicarme por qué ocurrieron las cosas y cuál era el propósito de todo esto, porque a pesar de que son muchos años y quizás miles de años, porque ya hay diferencias de años que lo estoy viendo en las láminas, apuntan a que se estaba erigiendo algo importante, el plan de Dios. Me llama mucho la atención la forma en que se está planteando esto, hermanito. Muchas gracias, hermanito Pedro. Ok, ok. Así es. Alex, creo que ibas a hacer algún comentario o algo así, o escribirte algo. Sí, no, yo lo que quisiera es tener este material aquí para tenerlo a la mano, si hay la oportunidad porque de verdad y es excelente. Aquí está la recopilación de todo lo que podemos tocar a la hora de la enseñanza. Podemos ir al cuadro y podemos tener ya una idea de lo que es el libro en sí. Y bueno, sí me gustaría tenerlo, y si hay la oportunidad de que lo compartas en el grupo, sería maravilloso, pues. Sí, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, claro que sí, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, volviendo un poquito atrás, rapidito, ¿verdad? Antes de entrar por lo menos a la lección de hoy. Entonces, en conclusión, Samuel fue escrito al pueblo de Israel durante el periodo del reino dividido, durante el tiempo del reino dividido, ¿verdad? Un poco antes de ser invadidos, ¿verdad?, por los babilónicos, y se escribió para recordar el pacto eterno de Dios, la promesa eterna de Dios a través de David y de su simiente, ¿verdad?, para ver si ellos se arrepentían, para ver si ellos entraban en razón, ¿verdad? Se escribe, viene la escritura de Samuel, ¿ok? Lamentablemente no entraron en razón, continuaron en pecado, ¿verdad?, pecando, y vienen los babilónicos y con toda la destrucción y con todo lo que los profetas anunciaron, ¿verdad? Y pasan en este caso al exilio. Los babilónicos se los llevan a Babilonia. Ahí en este caso viene el libro de los Reyes para dar una explicación y un por qué ellos estaban allí, en este caso por causa de sus pecados, por causa de su desobediencia, y a modo también de exhortarles, pues, a arrepentirse y a permitir que Dios responda, pues, la promesa que hizo de hacerlos regresar a sus tierras, ¿verdad? Luego de eso, cuando ellos regresan por voluntad de Dios en el post-exilio, cuando ya están en Jerusalén, es cuando viene el libro de Crónicas, cuando se escribe el libro de Crónicas, en este caso para animar
al pueblo y a los trabajadores desanimados a hacer el trabajo. Por eso vamos a encontrar en el libro de Crónicas, en los primeros capítulos, linajes, ¿verdad? Linajes, líneas de descendencia, para que los que estaban en Jerusalén, que regresaron del exilio, pudieran ubicarse de dónde venían, quiénes eran sus ancestros. Por eso vamos a encontrar eso en Crónicas, ahora esas líneas ancestrales. Y por eso también vamos a encontrar esas genealogías, pues por eso también vamos a encontrar mucho en Crónicas aspectos relevantes al templo, al sacerdocio, para que ellos se animaran a trabajar en la reconstrucción de las murallas y en la reconstrucción, en este caso, del templo que había sido derribado, porque necesitaban realmente ser animados y ser estimulados. Y estas personas que estaban en Jerusalén en el post-exilio y que reciben, hermanos, el libro de Crónicas, no conocían Jerusalén, no habían estado, porque ya habían nacido en Babilonia y su mente era 100% babilónica, ¿verdad? Entonces a ellos se les necesitaba ubicar, ilustrar, ¿verdad? A ellos se les necesitaba animar a retomar nuevamente el orden de Dios, ¿verdad? La ley de Dios, volver al altar, volver al sacerdocio, ¿okay? A los sacrificios y a todo lo que ya Dios había establecido. Entonces, con esto en mente, pues, la idea, pues, como dijimos inicialmente, es que podamos ubicarnos un poquito mejor cuando estudiemos cualquiera de estos tres libros, ¿verdad? Y nos ayude, por supuesto, a sacarle más provecho. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra aportación o algún otro comentario al respecto antes de entrar a la reflexión del día de hoy? A ver, Roberto o cualquiera de los hermanos. Hermano. Okay. Bueno, yo no sé si tendrá, pero a mí me gusta hacer una aplicación especialmente en Primer Rey, en el caso del profeta Samuel. A veces uno como iglesia se siente, a veces siente como, yo a veces me siento como el profeta, que dice, ajá, y acaso, y Señor, yo soy solo, Liz. Y estaba, prácticamente le tocaba de pelear contra 450 falsos profetas. Y te digo yo, si Samuel realmente era el único que estaba allá, ¿va? Y luego veo, aplico yo acá en la iglesia, en Mateo 7, 3 y 14, que dice que van a ser pocos los que entran al reino de los cielos. Entonces digo yo, si no hay que preocuparse, o sea, porque a veces, porque el concepto que se tiene es que la gente piensa que donde hay muchos, esa es la verdadera, ¿va? Porque hay gente que dice, no, y ustedes van a hacer la iglesia verdadera. Hay gente que le pregunta, ¿dices? Y tratan pero eso le da mucho ánimo, que era un solo profeta contra 450 y él nunca pero la única diferencia era que todos aquellos tenían los falsos y él tenía a Dios. Y entonces y ese también nos viene a dar ánimo a nosotros, que no somos la iglesia verdadera porque Dios así lo quiere, ¿verdad? No es porque nosotros. Entonces se quitan todos los conceptos, porque aquí nosotros conocemos lo que hoy se llaman mega iglesia, ¿verdad? Entonces hay gente que me dice, no, es que no, somos 10 millones en el mundo. Nosotros acá, me dice, pues hay un grupo que se llama La Cosecha, nosotros acá, me dice, somos 12,000. Bueno, sí, entonces yo siento ese mismo ánimo, que Dios les daba ahí, pues esa gente, cómo fue llevada a cautiverio y cómo Dios les dio ánimo. Y entonces a mí me sirve esa parte de la Biblia. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Así esa es la idea, hermano, que nos identifiquemos, ¿verdad? Y que podamos ver cómo, sea cual sea la etapa o el momento, pues Dios siempre está interesado en trabajar en nosotros y en cumplir sus propósitos, ¿verdad? Porque en esta línea del tiempo lo que vemos es el cumplimiento de los planes de Dios, cómo Dios traza un plan perfecto, ¿verdad? Y lo ejecuta de manera perfecta. Y bueno, no solamente nos identificamos, ¿verdad? Como miembros de la familia de Dios, del pueblo de Dios, sino que encontramos aliento y tranquilidad, ¿verdad? Sabiendo que no estamos solos, pues en este caso, como tú comentas, hermano. Claro que sí. Entonces, en este momento vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, ¿ok? En el libro de Crónicas.
y vamos a ubicarnos brevemente, bueno, vamos a hacer algo o vamos a estudiar crónica, ¿verdad? Pero quiero que veamos algo brevemente también en Reyes, ¿ok? Fíjense, en Primera de Reyes, capítulo 1, vamos a hacer un paseo superficial, ¿ok? Y veloz, en este caso, en los libros que estamos estudiando. Fíjense que estudiamos la semana pasada Segunda de Crónicas, ¿ok? Terminamos de estudiar, perdón, Segunda de Samuel, corrijo. Terminamos de estudiar el censo que hizo David, en este caso, al pueblo de Israel. Podríamos continuar estudiando inmediatamente Primera de Reyes, en el capítulo 1, donde vamos a observar algo que ocurrió con David, ¿verdad? Que por su edad avanzada, como dicen los primeros 4 versículos, le llevan una doncella para tratar de calentarlo. Y luego de eso, vemos el versículo 5 en adelante, un nuevo levantamiento en contra de David. Imagínense, después de tantos levantamientos militares y después de tantas cosas, usurpaciones, nuevamente se repite la historia en el capítulo 1 de Reyes, ¿okay? Y vemos ya a partir del capítulo 2 cuando se succiona o se solventa ese levantamiento militar, en este caso de Odonías, uno de los hijos de David, ¿verdad? David se mueve rápidamente por acción, en este caso de Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta en ese momento, y nombran en este caso a Salomón como rey, y se elimina la sublevación de Odonías, ¿okay? Pudiéramos ver esto ahora, pero aquí ya prácticamente nos entraría ya la muerte de David, ya del versículo 10, capítulo 2, ¿okay? Y no queremos ir a la muerte de David todavía. Ahora hay cosas que aprender de David, hay cosas que seguir aprendiendo de David, en este caso, y nos vamos a ir a Crónicas, ¿okay? A Crónicas, a Primera de Crónicas, donde quedamos, en este caso, la vez pasada, en el capítulo 21. Y nos vamos a ir básicamente al mismo momento que en donde terminamos la vez pasada, en 2 Samuel, capítulo 24, que es en la elaboración del censo. Pudimos aprender mucho sobre ese censo, ¿verdad? Creo que duramos como 3 o 4 viernes solamente estudiando el capítulo 24, y al final pudimos darnos cuenta de cómo Dios, pues, en medio de la disciplina y de todo lo que aprendimos allí, de alguna manera u otra le hizo entender a David que ese lugar donde se hicieron los sacrificios en el territorio de Araúna Jebuseo era el lugar ideal, ¿verdad? Para la construcción del templo, para la edificación, en este caso de la casa para Dios, ¿okay? De la edificación de la casa para Dios. Entonces, fíjense cómo en Crónicas nosotros pues sí podemos encontrar información sobre esto, sobre los planes, sobre lo que David hizo, sobre lo que David recaudó, reunió, adquirió, etcétera, etcétera. Todas las instrucciones que le da David a Salomón, todo eso está muy detallado en Crónicas, por el motivo que ya les expliqué anteriormente, ¿verdad? Porque este libro fue escrito para dar aliento y para dar ánimo a los judíos que necesitaban nuevamente edificar el templo derribado, ¿ok? Cosa que no encontramos en Samuel, ¿verdad? Y información que tampoco encontramos en Reyes, sino que solamente la encontramos en Crónicas, ¿verdad? Por lo que ya hemos comentado. Entonces, vamos a ver el día de hoy una lección, o a comenzar a ver el día de hoy, porque no creo que nos dé tiempo de ver y a compartir pantalla, una lección que hemos llamado Edificando Casa para Dios, ¿ok? Edificando Casa para Dios. Entonces, estoy acá tratando de ubicarme, ¿verdad? Pero no me da la diapositiva. Ok, ahora sí. Edificando Casa para Dios. Entonces, eso lo vamos a ver desde el capítulo 21, versículo 8, hasta el capítulo 22, versículo 19. Y este es un tema que realmente podemos sacarle muchísimo provecho, hermanos, y aprendizaje, ¿okay? No solamente para lo que Dios intentó hacer con los hebreos que estaban desanimados para darle aliento, edificar casa para él, sino por supuesto pues para nosotros, ¿okay? Para nosotros en este tiempo, ¿okay? Porque tenemos que por supuesto extraer la aplicación para nosotros. Entonces tenemos un bosquejito acá muy sencillo, ¿verdad? Presentado, ¿okay? Vamos a ver cómo
Ah, ok, ya. Un bosquejito muy sencillo, en este caso, en donde vamos a encontrar la división del capítulo que vamos a estar considerando el día de hoy. Entonces, tenemos acá el capítulo 21, versículo 28, al capítulo 22, versículo 1, ¿okay? Que es la primera lectura que vamos a hacer. Y allí vamos a encontrar a David escogiendo el lugar, que es en este caso, como vimos en la lección anterior, la era de Araúna el Jebuseo. Luego, desde el versículo 2 hasta el versículo 5 del capítulo 22, vamos a ver a un David reuniendo hombres, reuniendo materiales y teniendo una visión, en este caso una visión que Dios le dio, ¿okay? Algo que Dios puso en su corazón y en este caso edificar casa para él. Y ahí también nos vamos a detener un buen tiempo. Luego, desde el versículo 6 hasta el versículo 16 del capítulo 22, vamos a ver a nuestro Dios dándole, vamos a ver a David, perdón, dándole el mandamiento a Salomón de edificar casa. Y ya al final del capítulo 22, versículo 17 al 19, vamos a ver el mandamiento de David a los líderes, ¿okay? Y quise utilizar en el bosquejo el término mandamiento porque realmente fue eso, ¿okay? Fue realmente un mandamiento, ¿eh? El versículo 6 del capítulo 22, fíjese cómo dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó, que fue un mandamiento. Y en el versículo 17, ya al final, en este caso, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo. Entonces, me llama mucho la atención ese término, o sea, no fue una sugerencia, no fue una propuesta, no fue una encomienda, fue un mandamiento. Es un mandamiento, ¿ok? Porque en este caso es algo que viene directamente de Dios, ¿ok? Entonces, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, pues también lo pueden hacer con toda confianza. Si no, vamos a hacer la lectura de los primeros versículos, 28, versículo 28 hasta el 22:1. Leo, mi hermano. Ok, por favor, Alex. Primera de Crónica, capítulo 21, del 28 al 22:1. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Ok. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos observar? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en este grupo de versículos? Ya después de David haber visto la disciplina de Dios, ya después de David haber aprendido de Dios lo que tenía que aprender, pues lo vemos ahora pues en este momento. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que observamos o que nos llama la atención en este caso? Quiero preguntar. Bueno, hermanito, que también lo primero que hace es oración a Dios y ofrecer sacrificios allí. Lo primero. Eso antes de o sea, vemos aquí ese momento, ese contraste entre el censo, que hay una diferencia allí, pero en este caso lo primero que hizo fue oración al Señor y ofreció sacrificios a Dios. Ok, muy bien. A mí me llama la atención es cuando empieza que dice, viendo David que Jehová le había oído. Entonces, es esa, debe haber demasiado gozo en David, saber comprobado que Jehová efectivamente, pues, se había fijado en él ahí en la era de Ornán Jebuseo, ¿verdad? Donde ofreció sacrificio. Y estando como en esa gracia con Jehová, es donde él quiere hacer más. Claro que sí. Así es donde él quiere hacer más.
y específicamente en lo que Dios ya había tratado con él o en lo que ya él tenía en su corazón dispuesto, ¿verdad? Que era en este caso edificar casa para Dios. David se había dado cuenta en este momento que el lugar ideal para edificar casa para Dios era ese lugar donde él consideraba más conveniente edificar la casa para Dios, como lo dice el mismo versículo 1 del capítulo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar de Jehová, okay, el altar, perdón, del holocausto para Israel. Después de toda la tremenda experiencia que tuvo David con Dios, okay, de todo lo que pudimos estudiar, David llegó a esa conclusión. Dios se lo hizo entender, Dios se lo hizo comprender. Okay, porque fíjese cómo dice el versículo 28, dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y más aún, pues David había visto la gracia de Dios, que creo que comentaste eso, Ali, ¿verdad? La manifestación de la gracia, la misericordia de Dios, que en este caso fue el castigo que él escogió, ¿verdad? Las misericordias de Dios. Y David, pues, consideró ese lugar el mejor y el más idóneo para que la casa de Dios estuviese allí. Y me llama mucho también la atención, así habrá sido la experiencia y el aprendizaje de David, que como dice el versículo 30, David le daba como miedo ir para allá. Y eso es algo que también, sea algún comentario, sea alguna explicación en eso, también sería bueno pues que me ayudaran allí o que construyéramos entre todos, en este caso, la idea. Pues fíjate cómo dice: David no pudo ir allá a consultar porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. O sea, aún David en este momento como que se encontraba pues tocadito, por decirlo de algún modo, impactado en su aprendizaje y en la experiencia que tuvo con Dios, ¿verdad? Pero indistintamente pues consideró que ese era el mejor lugar para comenzar a ejecutar y a llevar a cabo lo que ya él tenía en su corazón, que Dios mismo en este caso le había puesto. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud al respecto? A ver. Si Me no llama la la tienen, atención. okay. Perdón, Dele, Pedro, dele, sigue. dele. No, Pedro. no, dele. Sí, ¿Qué no, le que llama la atención? me llama la atención, ¿no? Que tuvo que haber sido Dios, ¿no? Que le puso eso en el corazón a David, que este es el sitio, este es el lugar. Y bueno, y lo que me gusta es que no solamente se trata de elegir el sitio o el lugar, sino que de una vez empezó a trabajar. O sea, el versículo 2 dio órdenes para reunir a los extranjeros que viven en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir. Ya de una vez, o sea, este es el sitio, entonces manos a la obra. Ya, vamos a buscar a las personas y vamos a trabajar. No es, bueno, este es el lugar y ahí se quedó en ruina o abandonado, como muchas cosas que quizás nosotros hemos decidido que este es el sitio, este es el lugar y lo dejamos abandonado. Es nuestro ministerio. Este es el lugar que voy a vivir, aquí voy a evangelizar, aquí voy a trabajar y quedó en ruina, quedó abandonado. Ese es un buen ejemplo que me llamó la atención. Excelente, buenísimo, ¿verdad? Actuó de una vez, no se quedó en la intención, ¿ok? Porque no son suficientes las buenas intenciones, ¿verdad? Sino las acciones como tal. Buenísimo, Alejandro, buenísimo, claro que sí. Antes de seguir avanzando, quisiera que leyéramos un poquito, ¿verdad? Que marquen ahí Crónicas 22, porque ahorita vamos a regresar, que leyéramos un poquito de Deuteronomio, capítulo 12, para que veamos algo allí que Dios dijo, ¿verdad? A través de Moisés en relación al lugar que se escogiera para que el templo o la casa de Dios se edificara. ¿Okay? En Deuteronomio capítulo 12 hay instrucción de Dios al respecto. Y vamos a ver, vamos a comparar y vamos a observar lo que Dios dice en Deuteronomio 12 con lo que estamos viendo acá en este caso, pues en Crónicas. ¿Okay? Vamos a leer del capítulo 12, desde el versículo 10, versículo 14. ¿Okay? Deuteronomio 12, versículo 10 al 14. ¿Quién nos puede colaborar con la lectura, por favor? Puedo yo, hermanito. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, hermana Nelly, Dios le bendiga.
La palabra de Dios dice, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viviereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Ok, fíjense estas instrucciones que da nuestro Dios, ¿verdad? Acá en Deuteronomio, en relación al lugar que Él escogiere, ¿verdad? Para que edificase casa, en este caso. Entonces, me llama mucho la atención lo que dice el versículo 11, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Y lo que dice en el versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, que había que tener cuidado, observar bien qué clase de lugar era y todo eso, en dónde se le iba a edificar casa a Dios. Y David, definitivamente, pues, en mi manera de ver, lo hizo de esta manera. Lo hizo de esta manera por la experiencia que obviamente acababa de tener con Dios. Alejandro. Sí, hermanito, me gustó mucho este pasaje porque cuando la hermana leía, yo me imaginaba era mi vida, ¿no? Antes de un Jordán, antes de un bautismo. O sea, no estaba en la presencia de Dios, pero cuando cruces ese Jordán, ahí estaré yo con ustedes. O sea, ahí podrás orarme, ofrecer sacrificio a mí. O sea, veo este pasaje hasta para predicar el evangelio, hermanito. Está maravilloso. Claro que sí. Amén. Excelente. Entonces, David definitivamente pues había tomado muy en cuenta estas palabras y esta instrucción específica de parte de Dios. No podía ser cualquier lugar. Y es tremendo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando un poquito ya de la parte de aplicación de una cantidad de hectáreas, ¿verdad? Pertenecientes a un mortal como Araúna Jebuseo, en donde Dios iba a edificar una casa terrenal, ¿okay? Donde, como estudiamos también en Samuel, Dios mismo dijo que él no iba a habitar allí. Entonces, hermano, obviamente yo quiero que trascendamos un poco más a nosotros, o sea, porque Dios nos ha escogido a nosotros. Quiere decir que no somos cualquier cosa, ahora somos importantes, somos especiales para Dios, porque Dios nos ha escogido a nosotros para habitar, para hacernos, en este caso, su caso. Y vamos ya como que dándole forma y aplicación a este asunto de la casa, a este asunto del templo. ¿Okay? Por ahí está la mano levantada nuestro hermano Iván Aguilar. A ver. Sí, solo quería, ahorita que estaba leyendo, la hermana, se me vino también una imagen de Jesucristo con la samaritana. Y especialmente, uno al ir viendo esto y poniéndole cuidado, uno ve cómo, por qué Jesucristo hablaba. A veces uno no hace hincapié y realmente hace una diferenciación ahí. Ustedes se adoran en Jerusalén y nosotros en este monte. Más Jesucristo es más bien la hora. Que todos, ahí no, como por qué
ahí hay una ley estricta, ¿dónde debía ser? En ese lugar. Era especial, más a nosotros nos da la oportunidad que nosotros podemos rendirle adoración en cualquier momento, cualquier hora. Entonces, yo siempre veo diferencias porque hay que ver, notar la diferencia que nosotros tenemos con este tiempo. Era más limitado, más nosotros tenemos más oportunidades de rendir adoración las 24, los 65 días del año. Y para nosotros es ventaja eso. Señor les bendiga, hermano. Amén, amén que sí sea. Entonces, vamos a prestar un poquito de atención nuevamente, ¿verdad? Acá al diagrama o al bosquejito que tenemos acá en la pantalla, antes de hacer la lectura del versículo 2 al versículo 19. ¿Okay? Recordamos pues que estamos ya en la parte donde David está escogiendo el lugar, o el lugar que Dios escoge, en este caso a través de David. Vamos a ver a continuación en la lectura a David reuniendo los hombres, los materiales y obviamente para llevar a cabo la visión, que en este caso la construcción de la casa. Vamos a ver desde el versículo 6 al 16 el mandamiento que le da David a Salomón, y del 17 al 19 el mandamiento que le da Dios a los que le da David, en este caso a los principales. Y quiero que trate de subrayar y de prestar mucha atención en la lectura, o sea, que no solamente tome en cuenta este bosquejo mientras esté leyendo, sino a ver en todas las ocasiones que se nombra edificar casa a Dios, edificar casa a Jehová. Se nombra aproximadamente entre por lo menos 6 o 7 veces, ¿okay? Y por eso he llamado a esta lección la edificación de la casa, que es el tema central, el propósito central, mostrar cómo se concibe esa edificación y cómo se comienza a gestar esa edificación. Y bueno, comienza en el corazón, primeramente de David, que también lo tengo subrayado en el versículo 7, ¿okay? Y cuando David le dice a Salomón en el mandamiento, hijo mío, en mi corazón tuve, ¿okay?, el edificar casa. Y al final, también en el versículo 19, tengo subrayado cuando él le da el mandamiento a los principales, cuando le dice, poned pues ahora vuestros corazones en el asunto, ¿okay? Y vamos a también tratar, por lo menos de hoy, ver por encima, porque no nos va a dar tiempo de verlo completo, lo que significa el edificar casa para Dios en este tiempo, ¿okay? ¿Cómo aplica eso para nosotros? ¿O qué significado tiene eso para nosotros? ¿Okay? ¿Qué significa para nosotros en este tiempo edificar casa para Dios? ¿Cómo edificamos casa para Dios? Entonces, quien nos pueda colaborar con la lectura, ¿okay?, tomando en cuenta las cosas que mencionamos, hermana Ali, por favor, del versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hasta ahí. Siga. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo,
el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová, delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Gracias, hermana Alex. Entonces, vemos acá en este cuadro, ¿verdad? O en esta escena, o en este acontecimiento, a un David, que por decirlo de alguna manera, determinado, decidido, ¿ok? A llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón, ¿verdad? Después de haber escogido, como lo vimos en los versículos anteriores, el lugar para la edificación de la casa de Dios. Y como lo dije antes de la lectura, ¿verdad? El énfasis que se hace en todo el texto, en todo el pasaje, en el término de la edificación de la casa, ¿verdad? Aparece en el mismo versículo 1 del 22, en el mismo versículo 2 al final, para edificar la casa de Dios, en el versículo 6 al final, donde dice edificase casa a Jehová Dios, en el versículo 8 cuando habla de no edificarás casa, cuando Dios le prohibió a David, en el versículo 10 edificarás casa a mi nombre, en el versículo 11 edificarás casa a Jehová tu Dios, y ya al final, en el versículo 19, lo menciona 2 veces, edificar el santuario de Jehová Dios, y al final, en la última línea, la casa edificada al nombre de Jehová. Entonces, vemos a David pues profundamente interesado y deseoso por lo que Dios puso en su corazón, de que su hijo Salomón y los dirigentes que le rodeaban en ese momento le diesen acción, ¿verdad? Le diesen curso, le diesen obediencia a ese deseo y a ese anhelo que, como lo tengo subrayado, pues tenía en su corazón, puso en su corazón. Entonces vemos a un David en los primeros versículos del 2 al 5, del 2 al 5, reuniendo hombres, reuniendo materiales y compartiendo su visión, como nos muestra allí el enfoque, ¿verdad? El bosquejo, perdón.
y es una de las cosas que yo particularmente considero tenemos que aprender también nosotros a hacer, a reunir y a estimular a la gente que nos rodea, la gente que está con nosotros, la gente que Dios ha provisto, ¿verdad? Para formar equipos, para capacitar, para el trabajo necesario para que cumplamos la visión. Porque hoy tenemos una visión también de parte de Dios, tenemos una encomienda mayor que esta que tenía David, que en este caso el colaborar con los propósitos eternos de Dios, ¿verdad? La predicación de la buena noticia, la establecimiento de su iglesia, la organización de su iglesia, la edificación de la iglesia, la salvación de las almas perdidas. La visión en este tiempo que nosotros tenemos es mucho mayor, a mi modo de ver, por supuesto, y respetando los criterios, pero nuestra visión, el mandamiento de Dios para nosotros en este tiempo es de mayor relevancia, y debemos también no solamente reunir hombres como lo hizo David, también reunir materiales, observar las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, los talentos, las provisiones y todo lo que Dios ha puesto a nuestro entorno, así como lo hizo con David, para que por supuesto pues se lleve a cabo la ejecución de esa misión. Luego vemos el versículo 6 al versículo 16, ya a David hablando directamente con Salomón, con su sucesor, dándole mandamientos, dándole ánimo, ¿verdad? Dándole instrucción específica, diciéndole que permanezca en la palabra de Dios, en la ley de Dios. ¿Verdad? Ahí hay mucho que aprender y estoy seguro que vamos a estar ya probablemente la próxima semana analizando y sacando mucha información poderosa del versículo 6 hasta el versículo 16. ¿Okay? Y me llama mucho la atención también en la parte anterior que no comenté, el término que usa David en el versículo 5 para referirse a la casa de Dios, que es magnífica por excelencia. ¿Okay? Eso tiene una connotación también bien especial para nosotros en este tiempo. Y ya en lo último del capítulo, pues vemos a un David del versículo 17 al 19 dando mandamiento a los que estaban alrededor de Salomón, ¿verdad? Los dirigentes, los principales, y persuadiéndoles a ellos a apoyar a Salomón en la obra, ¿verdad? En la obra. Y vemos acá el argumento que él utiliza y en forma de pregunta, ¿verdad? Y es que Dios está con ellos. Dice el versículo 18 en forma de pregunta: ¿no está con nosotros Jehová vuestro Dios, ¿verdad? El cual nos ha dado paz por todas partes? O sea, Dios ha estado, Dios nos ha mostrado todo este tiempo, ¿verdad? Su respaldo, su presencia, su propósito, ¿verdad? Y igual nosotros también tenemos razones para decir esas mismas palabras, para tener esas mismas convicciones, para tener ese mismo mandamiento. Y también, ¿verdad? Antes de dar participación, me llama mucho la atención, ¿verdad? La presencia de Cristo, ¿verdad? Acá en varias partes. En varias partes, ¿ok? Especialmente cuando se refiere al rey que traerá paz, ¿ok? Al rey que traerá paz. En el versículo 10, ¿ok? Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre, ¿verdad? Y sabemos literalmente que esto no sucedió a través de Salomón, porque sabemos lo que pasó con Salomón. Sabemos ya en este tiempo, ¿verdad? Que aquí Dios se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? A su Hijo, el verdadero hombre de paz, al cual le hace referencia cuando le dice que David no edificará la casa, sino otro rey de paz, que en este caso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de este resumen así rápidamente, ¿qué aprendemos? ¿Okay? ¿Qué vemos acá? ¿Cómo podemos tomar para nosotros en este tiempo la edificación de la casa para Dios? ¿Qué significación espiritual tendrá para nuestras vidas? Pregunto, comentarios, aportaciones, con toda confianza. Hermano, yo veo ahí, hermano, primero saco de una parte que ignoraba, que por qué no había permitido que David construyera, y veo que le da el motivo. La otra cosa es que es bien importante, hermano, que miro elijo una versión mejorada. Entonces nosotros tomamos ejemplo, porque una de las cosas,
nosotros podemos tener hijos espirituales porque les enseñamos el evangelio, pero también tenemos hijos en la carne. Entonces nosotros tenemos que tratar que estos sean mejores que nosotros, porque eso es lo que trata de hacer ahí. Sale y especialmente, dice, en ese tiempo era Salomón, mira, vas a estar en paz, no va a haber guerras. Y más en nosotros también llevamos ese evangelio de paz. Por eso en cierto versículo dice, quitaré toda arma y la haré yunque para trabajar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos, hermano, que una situación mejorada a la situación que ellos vivían. Entonces, pero nosotros aquí realmente debemos de tener este ejemplo para que nunca seamos, retengamos la verdad. O sea, hay que tratar que el hermano que nosotros convertimos sea mejor que nosotros. Y estar en eso, porque ese es uno de los problemas que se tiene, que una persona, no, y aquí yo soy el que mando y aquí nadie va a aprender más, ni empezamos con esas cuestiones que lo vemos ahí bien clarito de David con Salomón. Entonces puedo ver que tenemos a una persona, a un personaje, a una persona totalmente mejorada y claro, tiene la ayuda de Dios y le dice, por esto no te vas a construir el templo, porque David, como ustedes dijeron anteriormente, preparó todo, pues le dejó hecho todo, pues solo para que iniciara. Entonces, pero también eso es bien importante, es lo que a mí me llama la atención. Señor le bendiga. Antes de darle paso a Alejandro y a Ali, que están ahí, hay algo que a mí me llama mucho la atención de David, okay? Considerando un poco lo que dice el hermano Iván, es como David, a pesar de tener esa iniciativa en su corazón, ese deseo, ese anhelo tan profundo, ya en sus últimos días, ¿verdad? Porque recuerden que estamos en los últimos días de su vida, después de la disciplina que recibió con la era de Araúna después del censo. Ya David estaba en sus últimos días como que disfrutando o deleitándose en Dios y en ese anhelo que tenía de edificar casa al nombre de Dios. Y me llama la atención como Dios, a pesar de que le dijo a David que él no lo iba a hacer, David no se desanimó. David no se desanimó, David no desistió de la idea, David no se... O sea, sí se habrá entristecido un poco, obviamente, pero David continuó, cuidado, sino con más fuerzas, transmitiendo la visión a Salomón. Eso es algo que a mí me llama la atención. Humanamente, cualquiera se desanima. Cualquiera dice, oye, pero, wow, ¿cómo si todo lo que hice, mira, o sea, no pasó eso con David? Porque lo que menos le importaba a David era que se le reconociera a él. Eso a David no le importaba. A David lo que le importaba era la gloria de Dios, era la honra de Dios, la alabanza de Dios. A él no le importaba ser reconocido. De hecho, históricamente, todo el mundo conoce ese templo como el templo de Salomón, ¿sí o no? Es más conocido, inclusive en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se hace el templo de Salomón. Pero eso es lo menos que le importa a David. O sea, David no se desanima. David igual tiene en su corazón el honrar, el glorificar a Dios. Sigue haciendo preparativos. Yo creo que David falleció y murió pensando en eso, hermanos, honrando a Dios. Y esto me recuerda mucho a Moisés, en parte. No sé si estoy equivocado o exagero un poco en el ejemplo, pero me recuerda a Moisés, ¿verdad? Después de haber sido utilizado por Dios y todos los sacrificios y todas las cosas, no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida, sin embargo Dios lo llevó a un monte alto antes de morir para que solamente la viera. Y yo estoy seguro que también para Moisés eso no fue relevante, ¿verdad? Para Moisés lo importante era servir al pueblo, que el pueblo sí llegara a la tierra prometida. Y esto nos dice mucho del corazón que debe haber en los siervos de Dios, en la gran necesidad y el gran anhelo de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios y no buscar reconocimiento, no buscar ser reconocido, sino que el que sea reconocido sea Dios. Y bueno, pues hay que ir pensando, pues, porque ya estamos en la recta final, en la respuesta a cómo nosotros aprendemos a edificar casa para Dios en este tiempo, ¿verdad? Aunque la próxima semana, Dios mediante, vamos a desarrollar el bosquejo que planteamos y a darle mucha más aplicación. Entonces, Roberto, Alejandro y Alex. Pedrito, yo sé que está corto el tiempo, especialmente para mí, porque tengo una clase que viene después. Pero una pregunta, ¿qué es lo mejor para qué necesita un hijo
¿Qué es lo mejor que tiene que tener para que sea bien criado y educado? Padre y madre, ¿verdad? ¿Cierto? Padre y madre. Un hijo, uno, o una hija. Es bueno que tenga una madre, definitivo. Es bueno que tenga un padre también. Pero una madre mala o un padre malo, no. Padre bueno y padre bueno, madre bueno, pero los dos, para un hijo, hermano. Quiero que pensemos en eso, porque para edificar la casa de Dios, los albañiles, los carpinteros, los soldadores, que había en muchedumbre aquí, son los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros, hermano. Pastores, están ahí, y maestros. Y nosotros estamos edificando iglesias sin ancianos. No sé por qué. Sin papás, hermano. No sé por qué lo queremos hacer y nos asustamos de eso. David no podía hacer el templo porque él no era ni albañil, ¿verdad? Ni era tampoco, ni siquiera buen padre. Era malísimo como papá. No era carpintero, era guerrero. ¿No? Era guerrero, su trabajo era otro. Y tenemos que entender eso. Y los que son evangelistas quizás no necesariamente son buenos papás, pero hay buenos papás. Aquí en este país donde estamos nosotros, cuando se comienza una congregación, tendrá 4 o 5 miembros, ya ponen ancianos, ya tienen 2 ancianos. Porque hay gente que son buenos padres. Porque el anciano gobierna bien su casa. El anciano se cría en el hogar. Y nosotros queremos edificar sin las herramientas, hermano. Esa es la lección que yo enseño, que me está pegando aquí. Porque es tan importante, hermano. Después nos asombramos de que las iglesias se dividen, y se dividen, y se dividen. Y que entra el pecado. Y es que no hay nadie que los ayude. La gente, hermanos de la iglesia, vivimos problemas muy serios, que requieren mucha consejería, mucha ayuda, problemas extremadamente serios de relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, que requieren consejería, que requieren ayuda de gentes que nos pueden trabajar. Es igual que imagínense si nosotros hubiéramos edificado este templo con albañiles que no saben poner mezcla, con carpinteros que no saben usar la sierra, con soldadores que no saben usar la soldadura, con electricistas que no saben ni qué es un alambre. ¿Cómo hubiera salido el templo? ¿Cómo hubiera salido? Entonces, consideremos, hermanos, meditemos en la importancia de la edificación de la iglesia del Señor, que esa es la sombra, obviamente, no hay otra, esa es la sombra principal. La edificación de iglesia es muy seria, hay que tomarla en cuenta, y hay que nombrar, y hay que darnos oportunidad, y tenemos que entender que es necesario. Si no entendemos que no es necesario, nunca lo vamos a hacer. Vamos a estar pensando, un día de estos voy a poner, un día de estos voy a poner, y nunca se pone. Y la iglesia se divide, y la iglesia falla, y la iglesia se echa a perder, y nunca los ponemos. A veces pecamos, hermanos, de humildes. Imagínense un soldador humilde, nunca haría el trabajo. No, yo no sirvo para eso. Se requiere valentía. Un albañil humilde diría, no puedo. Hay que ser humildes, pero hay que hacer el trabajo. ¿Verdad? No nos damos la gloria. Aquí el albañil, no sabemos el nombre de ningún albañil, ningún carpintero, ningún soldador aquí en el templo. Aquí no vemos quién lo edificó. Sabemos que lo edificó Salomón, sabemos que lo edificó Dios, ¿no? Pero los obreros que lo hicieron, nadie sabe cómo se nombran. No debemos de saber quiénes son los ancianos, quiénes son los diáconos, no importa, pero tiene que haberlos. Porque necesitamos edificar la iglesia como Él quiere que la edifiquemos. Y para eso necesitamos profetas, los que leen la palabra de Dios. Cuando Alex lee la palabra, está profetizando. Cuando habla, no está profetizando, pero cuando lee la palabra, está profetizando. Está hablando la palabra de Dios.
Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Y cuando estamos enseñando, somos maestros. Cuando estamos evangelizando, somos evangelistas. Y como no pastoreamos, no somos pastores. Tenemos que hacerlo, hermano. Imagínense un edificio sin albañiles. Nomás que pongan roca sobre roca. Viene un temblorcito, se cae toda la casa. Perdonen que les haya quitado la palabra y el tiempo. Dios les bendiga. Amén. Excelente, buenísimo. Gracias, Roberto. Así es. La edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Claro que sí. Nuestra hermana Alice, luego nuestro hermano Alejandro. Y bueno, continuando con lo que estaba diciendo el hermano Roberto, sabemos que con nuestra salvación viene adherida a una misión, porque somos miembros de un cuerpo y como un cuerpo cada quien tiene una función que cumplir, pues. Y eso me hace recordar por lo menos esta actitud de David, y que tú lo acabas de comentar, que él no se achicopaló, como dicen allá en México, sino que se animó más y para dejar todo preparado para Salomón. Y eso pues me enseña que nosotros podemos colaborar en lo que a otro le corresponde y porque eso es lo que nos pide el Señor. Muchas veces nosotros tenemos una misión ya escogida por el Señor, que es la que tenemos que hacer, y muchas veces nosotros queremos hacer la que no nos corresponde, ni siquiera hacemos la de nosotros y queremos estar haciendo, y si no nos asignan esa, nos molestamos, ¿verdad? Entonces, esa generalmente es la actitud que se asume. Pero aquí esto también me hace acordar, una vez una clase de la consolación del paracaleo, porque el paracaleo cuando dice que es cuando nosotros tenemos que lograr, ¿verdad? Que esa consolación, esa ayuda, ese apoyo que tenemos que dar para lograr que yo cumpla con mi misión y yo lograr que Pedro cumpla con la suya. Tengo que colaborarte, tengo que ayudarte, para eso es que estamos juntos, pues. Para eso es que el Señor nos manda que hagamos estas comuniones, porque necesitamos apoyarnos los unos a los otros para lograr ese objetivo. Y con respecto a los ancianos, a mí me gustó algo que está haciendo la congregación de aquí a la cual yo formo parte. Y es que absolutamente todo el año nos pusieron a estudiar sobre los ancianos. Aquí no designaron ancianos, así mira, vamos a designar ancianos, que es una de las cosas que yo he visto también y que vi en Venezuela, que asignan ancianos y nadie de la congregación, ni lo único que saben es lo que dice la Biblia, y muchos de ellos no lo hacen porque no lo estudian, pues. Por lo menos nosotros nos dieron este libro a toda la congregación, este libro que se llama El Ancianado, escrito por un hermano de la Iglesia de Cristo, y todo, absolutamente todas las enseñanzas este año están enfocadas en que nosotros estudiemos sobre los ancianos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos bien claro, todo el pueblo esté bien claro qué es lo que se va a hacer en enero, porque todo se planeó, un año de estudio para un año, para el próximo año, se estén designando los ancianos, y eso me parece excelente. Yo particularmente no había conocido tanto de los ancianos, sino este año, porque las pocas veces, pues a ti lo que te leen es Timoteo, lo que tú estudias los ancianos es Timoteo capítulo 3, y de ahí, pues, eso es lo que normalmente tú has escuchado en esas 10, 12 años que tengo de cristiana, pero aquí no, aquí llevo un año completo estudiando los ancianos, porque van a designar ancianos, y ahí nosotros estamos ya completamente claros sobre el tema, para saber lo que la congregación va a hacer. Y yo considero que eso debería tomarse como ejemplo para que permanezca, ¿verdad? Aquí estamos estudiando absolutamente todo lo que es la referencia de que un anciano tiene que
Es más, a mí me parece maravilloso una clase donde lo más importante en lo que se debe enfocar a una congregación cuando van a nombrar ancianos no es, es considerar que tienen que haber relevos, y aquí se enfocan y desde los niños de 6 años en adelante ya se les está enseñando sobre este ministerio, y eso considero que es una gran labor que está haciendo la congregación. Entonces es eso, pues, para primero que estudiemos, que estemos claros de cuál es nuestra misión, tenemos claro que tenemos que colaborar con el hermano para la misión, para que el hermano pueda cumplir también su misión, y así juntos logremos el propósito de Dios, pues. Muchas gracias. Amén. Gracias, Alex. Alejandro. Bueno, hermanito, no sé si tienes algo más que añadir, hermanito Pedro, tú para la clase. No, bueno, yo creo que ya por razones de tiempo ya estamos listos, ¿verdad? Solamente pues pendiente para la semana que viene, seguir dándole explicación y aplicación a lo que es la edificación, ¿verdad? Cómo edificamos casa. Bueno, ya nuestro hermano Roberto nos adelantó, ¿verdad? Y nos adelantó bastante, ¿verdad? Sobre lo que implica la edificación. Y por supuesto más aplicaciones al respecto de cómo edificamos, de qué manera. Y aquí hay mucha instrucción, que la vamos a ver la próxima semana, en el capítulo 22, para encontrar fuerza, para encontrar dirección de parte de Dios, para edificar su casa, para cumplir su misión y su mandato y su encomienda correctamente. Entonces, que el Señor le grandemente, y gracias por su interés en el aprendizaje.